Bienvenidos a los que nos están viendo de manera diferida. Vamos a hablar acerca de los principios de la psicobiogenealogía por un eh, servidor, Jonathan Santos. Entonces, quiero pedirles que mediten esta idea de Carl Gustav Jung, que dice, todo lo que no ha sido reconocido vuelve en forma de destino. Todo lo que no ha sido reconocido vuelve en forma de destino. A veces hay gente que dice, ¿cómo me puede afectar una cosa, no? Que yo ni siquiera conozco, si ni conocí a mi abuelo, a mi bisabuelo o a esas personas. ¿Por qué? ¿No? Pues a veces, en algunas ocasiones, las personas pueden no darse cuenta que hubo, por ejemplo, un familiar excluido, alguien, algún bebé que abandonaron, que dejaron, y entonces después, como una manera de redimir eso, adoptan a un niño en otra generación. Hay alguna persona, por ejemplo, hay quienes dicen, es que no sé por qué todo el tiempo estoy ayudando a los demás, no sé por qué no se me da tener dinero, no sé por qué constantemente estoy fallando en esto, ¿no? Entonces, que, un hombre que se la pasaba manteniendo a su hijo, que era alcohólico, que era pachanguero, que no trabajaba, que ya tenía casi 30 años. Este hombre tenía problemas con su esposa, él era un hijo del primer matrimonio, y entonces esta persona, eh, pues nomás no podía estar a gusto económicamente, ¿no? Entonces, cuando él hace un trabajo transgeneracional, solamente con ver su árbol, se da cuenta que el papá de su mamá, o sea, su abuelo, era un borracho, pachanguero, que dejó a su mamá, y entonces él no sabía de esto, no era algo reconocido en su familia, era algo que se evitaba, algo que no se mencionaba. Entonces, pues él de alguna manera estaba tratando como de redimirse y estaba de alguna manera queriendo salvar a su hijo como si fuera el abuelo que fue excluido, del que la mamá nunca quería hablar porque le daba vergüenza decir que su papá era un pachanguero, que tenía muchas mujeres, que se iba, y entonces el bisnieto estaba repitiendo lo que hizo el abuelo y él consultante, el paciente, pues estaba de alguna manera queriendo salvar a ese abuelo que fue expulsado. Y así podemos hablar de cientos de casos, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo esto que no se reconoció volvió en forma de destino. Pero algunos solamente con reconocerlos, pues pueden tener. Mi abuelita abortó y luego adoptó. Ok, Eduardo. Muy bien. Fíjate que esto más bien pasa de repente a veces con generaciones más adelante, ¿no? Que a veces ni siquiera se dan cuenta, porque tu abuelita pues sí tenía consciente que había abortado, pero cuando se sigue repitiendo patrones es cuando vemos ahí de algo que estuvo como desconocido aparentemente, es donde hace un gran cambio. O sea, el simple hecho de reconocer hace un gran cambio. El reconocer hijos que no fueron reconocidos, vistos, abortos, el reconocer que hubo asesinatos, muertes, violaciones, que hubo muertes tempranas con personas jóvenes, niños, y a veces el dolor o la vergüenza de la gente hace que esto se oculte y de alguna manera pues vuelve esto. Entonces, vamos a hacer un objetivo al ratito. Es importante que tengan un objetivo de por qué están ustedes aquí, porque a veces hay cosas que ya trabajamos y que pues se siguen repitiendo, ¿no? Hay algo que necesitamos trabajar. Entonces, en el árbol genealógico se pueden obtener muchísimas informaciones. Lo importante es identificar la información que aparece en el árbol en relación a lo que hay en el origen del síntoma. Entonces, ¿a qué nos referimos esto? Bueno, si yo, por ejemplo, como hombre, que tengo un caso así, ¿no? Si alguien como hombre tiene impotencia sexual, tiene bajos niveles de testosterona y además tiene conflictos o situaciones para retener una pareja o para tener una relación estable con la pareja, este bajo nivel de testosterona por una hipótesis, porque esto funciona con hipótesis, no es como algo que se tenga que decir así como es por esto. No, no hay ninguna afirmación total.
en lo transgeneracional. Pero muchas veces cuando bajan el nivel de testosterona es porque en alguna generación anterior hubo un hombre peligroso. ¿Cómo es esto del hombre peligroso? Bueno, pues que fue un hombre que golpeó a las mujeres. A lo mejor fue el abuelo y fue también el bisabuelo. Y entonces a lo mejor ni siquiera conoció el bisabuelo. Eso pasó con un paciente, ¿no? Pero entonces en vez de estar buscando por muchos aspectos es buscar a ver dónde hubo un hombre peligroso. Y entonces se trabaja al hombre peligroso, se, se ve que en el inconsciente de la persona hay una parte muy guardada que dice, yo no debo de ser peligroso, un hombre peligroso. La testosterona, el poder, el ser hombre implica el ser agresivo, peleonero o tener como esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa cuando hay bajo nivel de testosterona? Hay impotencia sexual. ¿Y qué pasa con la impotencia sexual? Pues bueno, hay frustración y vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, el origen de esto es el hombre peligroso. Entonces, en vez de estar buscando por muchos medios, buscamos, a ver, hubo un hombre peligroso y lo busco, en vez de irme a todas las preguntas que ya les dije, ¿no? De muertes tempranas, accidentes, violaciones, situaciones de herencia, etcétera, etcétera. Para eso se va haciendo como la terapia, ya sea individual, grupal, o lo trabajamos en talleres, etcétera. Y ahí vas viendo varios temas a raíz de ver al otro. La magia del trabajo grupal es cuando, que como por ejemplo, cuando alguien abre que dice, es que yo tuve un aborto, y yo también, y yo también, y yo también. Entonces hay un sincrodestino. Las personas que se juntan en algún grupo, aunque estemos aquí en línea, aunque estén en diferentes países, ciudades, etcétera, no es una casualidad. Entonces, mientras más se abren las personas y más van compartiendo, más se van dando cuenta de las similitudes que hay y a veces lo que le mueve al otro me rebota en mí y digo, ay, con razón empecé a engordar desde que aborté. No me había dado cuenta que no he hecho el duelo o que tengo este conflicto de demasiada hambre o lo que sea, ¿no? Porque hubo un duelo no resuelto. Entonces, todo eso se va buscando a través de tener un objetivo claro. Entonces, para eso es importante tener un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Pues no nada más de salud, sino de algo que tú estás repitiendo y que quisieras trabajar. Entonces, ¿cuáles son las pistas de que hay una memoria transgeneracional? Que tú debes de trabajar tu árbol generacional. Pues bueno, en primer lugar es la reacción del paciente, que es una reacción desproporcionada en relación a la realidad. ¿A qué se refiere esto de que toda emoción es un recuerdo? Bueno, todos tenemos como un botoncito, ¿no? Como un botón que si nos pican, entonces explotamos. ¿Por qué precisamente cuando te dicen cierta palabra te enojas o te pones triste o cuando hay ciertas fechas, ¿no? Que dices, no es para tanto que te enfermes cada Navidad o que te enojes porque las cosas no están acomodadas en orden. Cuando, por ejemplo, alguien se enoja mucho o se irrita porque las cosas no están limpias y no están ordenadas, en muchas ocasiones tiene que ver porque en los ancestros se hicieron muchas cochinadas, ya sea de tipo sexual, de traiciones o de algún tipo. Entonces, hay personas que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y entonces en su familia hay una memoria de que hubo cochinadas. Y entonces alguien llega simbólicamente a querer limpiar esas cochinadas que se hicieron en el pasado. ¿A qué me refiero con cochinadas? Pues como les digo, pueden ser cochinadas sexuales, de dinero, de fraudes que hicieron a otras personas, etcétera. ¿Va quedando claro esto? Digan sí o escriban sí para saber que están ahí, que me están escuchando, que todo va bien, ¿sí? Escriban ahí en el chat los que puedan ahí, o pónganle una manita, ahí está una reacción. Muy bien, Paola, sí, todo bien, todo bien, lo vamos entendiendo. Ok, wow, muy bien, perfecto, bien. Otro de las pistas por la que podemos ver que si hay una memoria transgeneracional es que si hay una repetición de un problema. Esto se nota en generaciones y dichos como mi madre siempre se quejaba de.
Entonces, es algo repetitivo, transgeneracional, cuando vemos que hay personas, por ejemplo, que tienen los triglicéridos altos. Entonces, estoy esperando la ayuda y no llega. Pero no es solamente una percepción mía, no solamente yo espero la ayuda y no me llega. No solamente yo tengo los triglicéridos altos, sino que también los tiene mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todas mis tías, todos tienen triglicéridos altos. Entonces, ¿por qué? Si todos nos cuidamos, todos hacemos ejercicios, todos no la pasamos comiendo tanta azúcar, tantos carbohidratos. ¿Por qué pasa entonces eso? Y porque otros que se la pasan come carbohidratos y cosas que se supone que elevan los triglicéridos, porque ellos no tienen los triglicéridos en 2000, 3000, hasta están obesos, mórbidos y todo eso. Entonces, porque es una repetición familiar, la percepción, ¿no? La manera de vivir, de que estoy yo ayudando a los otros, pero no digo lo que realmente necesito y espero que alguien vea y me ayude, pero pues no llega la ayuda. Pero a veces es porque no la pido, pero es una manera de vivir de toda la familia, es una percepción, ¿no? O hay situaciones como muy claras, muy vistas, como porque a veces dicen, es hereditario, lo tuyo, eso de los triglicéridos altos es hereditario, es genético, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué salió eso? ¿Cómo lo rompo? ¿Qué hago? No, pues tómate pastillas o no comas tantas cosas, pero no como. Bueno, pues ni modo, tómate pastillas. Entonces, pues, hay otros medios, ¿no? A través de la biodescodificación, lo transgeneracional que va de la mano con todo esto, pues podemos romper con repeticiones de problemas. Hay familias enteras que van subiendo, subiendo, subiendo económicamente y lo pum, bajan y se quedan sin nada. Y luego suben otros y bajan. Y entonces a veces el patrón, la repetición es la escasez económica o los abusos sexuales. Es algo muy oculto, entonces hay familias completas donde todas las mujeres de cierto número, la 2 o la 3 o todas han sido abusadas sexualmente. ¿Y a qué se debe esto, no? ¿Por qué? O a veces dicen, es que hay una maldición en la familia, o qué es lo que sucede, o por qué se repite que las mujeres están solteras, solas, o por qué se repite que todas las mujeres son las fuertes, las que siempre hacen las cosas y siempre se están quejando. No, mi marido es de un huevón. No, él no hace nada. No, si es que si no lo muevo yo, pues él no hace nada. Y la prima dice lo mismo, y la tía también dice lo mismo, y la mamá dice lo mismo. Entonces, tienen patrones de repetición. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, hay predicados que se usan en la familia como desde siempre. Desde siempre esto me molesta. Son expresiones metafóricas que se utilizan, ¿no? El hecho de decir, no, pues, ¿desde cuánto te sientes así? Triste. No, desde siempre, toda la vida, no sé. Entonces, no identifican un antes, no identifican ni siquiera el principio, porque es desde siempre, desde toda la vida, una emoción, una sensación, ya sea de tristeza, de coraje, de enojo, de ira, lo que les decía del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo, porque los niños son así desde que nacen, ¿no? Hay niños que tienen ese trastorno obsesivo compulsivo, que son, ahora con el COVID se destapó, ¿no? Tuve un paciente niñito de 12 años que él todo el tiempo se la pasaba regañando a la familia porque fue el pretexto perfecto para el TOC, ¿no? De estarse lavando las manos todo el tiempo. Lavarse, 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 lavarse. Y luego ya de repente hasta las tienen todas resecas y estaban mal, o estarse bañando 3, 4, 5 veces, que es por el COVID, es por el COVID y se me va a pegar. Y entonces es una obsesión a una compulsión, estar repitiendo algo constante, ¿no? Y no me acomoden esto, ya después grandes pues se hacen obsesivos a que no debe de haber este polvito, no me deben de mover estas cosas, es muy parecido a lo que vemos en el enneagrama con el tipo 1. Entonces, esto es algo que traen de paquete, pero como les digo, otra manera de trabajarlo acá complementa todo lo que hemos visto, pues hacerlo con lo transgeneracional. Entonces hay personas que toman terapia, que toman cursos y que toman una y otra cosa, y hay un síntoma que persiste, ya sea de salud, ya sea de actitudes, ya sea de creencias o de algún tipo, se resiste, resiste y persiste, resiste
y persiste. Entonces, si ya lo has trabajado de diferentes maneras, pues es como la frase que les comento ahí regularmente, ¿no? Quizá estés buscando en las raíces lo que está, perdón, en las ramas lo que está en las raíces. Tiene esa gran posibilidad de que esté en las raíces. ¿Qué son las raíces? Pues nuestros ancestros. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces esta frase a mí me encanta, ¿no? Dice, el sentido biológico de la repetición es darse una segunda oportunidad para resolver el problema. Por esto, mientras el conflicto no esté resuelto, se repite y a menudo se amplifica. Entonces, ¿qué pasa con esto que les estoy diciendo, no? O sea, una bisabuela que no tuvo una pareja porque él le puso el cuerno o porque él ya tenía un hijo y le mintió y nunca supieron que iba a, no supo hasta que ya ella ya estaba embarazada, ya se iban a casar y todo eso, y entonces ella, como le rompieron el corazón, pues no confía en los hombres y lo percibe como malo, y además vivió otra experiencia donde la bisabuela se la robaron y estuvo triste sola, fue abusada de muchas maneras. Entonces esta mujer percibe a los hombres como peligrosos porque primero se la robaron y segundo, pues se enamoró de un hombre que la engañó. Entonces pues tiene una hija, no vuelve a tener otra hija y esta hija se casa. Como no está resuelto esto, se genera otro hombre también peligroso o un hombre agresivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se divorcia y se casa y parece que ya se rompió la maldición porque el segundo hombre pues ya no fue agresivo. Pero luego las hijas de esa señora también empiezan a tener problemas con hombres agresivos y se van quedando solas y se van haciendo cargo de ellos. Y entonces luego las bisnietas también van repitiendo este tema, ¿no? Entonces las siguientes mujeres y los hombres están teniendo la oportunidad de resolver la situación a través de volver a encontrarse a alguien que tal vez es un hombre que es agresivo, peligroso, lo que sea, pero pueden aprender a defenderse o pueden aprender a retomar una relación o qué sé yo. Entonces, aquí es lo que a lo mejor viene a ser como lo que normalmente se le conoce como karma, pero que no es que se repita como un castigo divino de la vida, sino que simplemente es una manera en la que está la vida mandando una lección a el sistema, a la familia, para que aprenda. Lección no aprendida, lección revivida. Pero ¿por qué me mandan a mí esta lección si yo ni la necesitaba? Pues porque tu sistema no la aprendió. Entonces, para eso es desde el punto de vista o desde la perspectiva de lo transgeneracional que tiene que ver con la biodescodificación. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué vamos a hacer en un taller? Todo esto es para invitarlos a un taller que vamos a hacer cada jueves. Vamos a trabajar lo transgeneracional en profundidad de 7 a 10 de la noche. La aportación será de 600 pesos para los que quieran participar y ya si quieren pagarlo todo junto tendrán un descuento, son varias. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esto? Pues lo transgeneracional. ¿Para qué sirve lo transgeneracional? Para tener información. ¿Qué hacemos en lo transgeneracional? Hacemos un árbol. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer un árbol genealógico, ¿no? Y entonces en el árbol nos ayuda a cambiar creencias, a ver lo que cargo de alguien más, porque a veces tenemos una identificación con alguien, con hermanos o personas que aparecen en un cierto rango. Hay un rango en la fatría, se le llama así, que es el orden fraternal con el que puedo tener una identificación. O puedo tener una identificación también y ser parecido a una tía, un tío, un abuelo, un bisabuelo, al amante de mi padre inclusive, o al asesino, alguien que cometió un crimen contra algún ancestro. Entonces, todo eso se trabaja también.
En el árbol se trabaja si tienes la sensación de cargar algo porque en el interior nuestro esto se sabe. O sea, la gente que carga algo en el interior, en lo profundo de él, sabe. Entonces, aquí la diferencia, como ya te lo digo, esto es una evolución, es un complemento con las constelaciones familiares, se trabajan juntos, se va de la mano. Todo esto se trabajan protocolos. Los protocolos son ejercicios que pues se pueden hacer con ciertos actos de psicomagia, con actos simbólicos, con como los que ya vieron la serie, que hay actos simbólicos, ¿no? Como al final que te dicen, libera un ave o pon una piedra en algún lugar o ve al mar y nada y haz algo ahí. O sea, esos actos simbólicos complementan de lo que te vas dando cuenta, pero vienen también antes de esto, pues los protocolos que son ejercicios que llevan ciertos pasos. Hoy vamos a hacer un protocolo aquí para que lo vivan. El taller de los jueves será de este mismo horario, de 7 a 10, será en línea, pregunta Alejandra. Y vamos a tener otro en Guadalajara los lunes de 7 a 10 también. Vamos a empezar este lunes. Ese sí va a ser presencial para quien viva en Guadalajara. Ese será presencial y el de en línea será los jueves. Y Ale Chávez dice, a mí me pasa eso con mi hermana Paola, es intensamente la similitud en muchos aspectos con ella. Ok, vamos a ver si tiene que ver con eso. Paola dice, lección no aprendida, la vida te da la oportunidad de sanar, como dices, es karma, no es que tengas que pagar. Exacto, es como para aprender, para trascender. Muy bien, Malu. Ahí te apuntamos al ratito o me escribes, me mandas un WhatsApp para saber. Ella ya se apunta para el presencial. Bien, y entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que sea un problema real y que sea un problema para ellos, para el paciente, porque a veces hay un problema real de dinero, pero la gente dice, no, yo sí estoy bien. Ah, bueno, perfecto, con eso no nos metemos. Pero alguien que dice, yo tengo un problema de dinero, pero lo quiero trabajar. Ah, va, perfecto. Entonces, eh, alguien puede tener un problema con la pareja y que no es un problema para él. Dice, no, nunca está, nunca lo veo, pero pues así estoy a todo dar, ¿no? Allá que se vaya lejos, está bien, que trabaje todo el día. No importa. Ah, bueno, pues no lo trabajamos. Los síntomas, las situaciones, lo de salud, lo de todo, pues nos informa que fue el resentir del drama. Es una situación de donde venimos. ¿Qué es un resentir? Desde la biodescodificación y lo transgeneracional, se le conoce al resentir como la sensación que hay más profunda abajo de los sentimientos, porque tenemos un sentimiento normalmente. El sentimiento es siento y miento. ¿A qué se refiere esto? Los hombres, por ejemplo, esto no es siempre, pero los hombres nos enseñan a que no debemos de sentir la tristeza, la nostalgia, porque eso es de débiles, eso es de maricas. Si el hombre, si el niño llora, ¿qué le dicen? No sea joto, no sea chillón, eso es de las nenas, o no sé qué. Y entonces, ¿qué hace para mostrar su emoción? Normalmente se enoja. Entonces, la emoción que cubre la verdadera tristeza, lo que hay atrás, lo que está en el fondo, lo hace la figura que es el enojo, ¿sí? Pero atrás. Entonces, el resentir es lo que hay atrás, lo que hay abajo, pero a veces no es nada más algo así como la tristeza, sino que son situaciones básicas, muy profundas, como cuando alguien se enferma de los huesos, suele hacerlo por desvalorización, es decir, no se valora, porque los huesos son lo que nos mueve, lo que nos lleva hacia algún lugar. Cuando alguien se enferma de lo básico del sistema digestivo, por ejemplo, pues es porque siente que está en peligro su vida, es un tema de sobrevivencia. Cuando se enferma de algo que cubre, que es lo que cubre los órganos o la piel, pues tiene que ver también con el contacto, que no me siento protegido, que no hay un contacto con las personas. Y así varias cosas que iremos aprendiendo que tienen que ver nuestras enfermedades con lo que está pasando en nuestro interior. Y ese resentir entonces puede venir, o sea, profundo de nuestros ancestros. Entonces,
Aquí están algunos principios básicos de lo transgeneracional. Repito entonces, todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. El síntoma que presentan los descendientes nos informa el resentir vivido por los ascendientes. Es decir, algo que vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, se pasa hacia nosotros por no haber sido reconocido o por alguna situación repetitiva. Aquel a quien se borra o se olvida en los ascendientes reaparecerá en los descendientes. Entonces, ¿cómo afecta que se olvide o se borre a un bebé o un niño que murió? Porque dicen, en esta casa ya no digan de eso porque le da tristeza a su mamá hablar de ese tema. Ya no hablen. Y entonces a lo mejor tú nunca supiste que tu abuela abortó, pero tú puedes entonces cargar con ese muerto, por así decirlo, y a veces hasta te ponen el nombre, ¿no? Te ponen el nombre de aquel que falleció de niño o que falleció joven o que falleció de alguna manera. Como te digo, a veces también el orden en el que naciste, a veces vamos a verlo ahí como en profundidad, ¿no? El número 4, el número 1, el 4, el 7 y bueno, pues hasta ahí le dejamos, ¿no? El número 1, el 4 y el 7 suelen tener un destino similar en el que son como líderes, en el que van repitiendo como ciertas cosas, ¿no? Entonces lo vamos a ver eso también. Y reaparece a través de los nombres, a través del orden en el que naciste, a través de fechas o a través de ciertas actitudes que dicen, tú estás igualito que tu tío Arcadio, eres igualito que ese de renegado, de enojón, de lo que sea, y a veces no siempre es porque se borró totalmente, sino porque no quieren hablar de él, ¿no? Ya llegó Paola a ver desde Tequila, Jalisco, a ver si no se le va el internet otra vez. Y dice 4, lo que se transmite es la información que garantiza la supervivencia, es decir, la descendencia. Entonces, lo que más le importa al sistema familiar es que se siga reproduciendo, que siga creciendo a nivel arcaico. Esto no tiene nada que ver con la cuestión racional de que alguien puede decir, no, es que ya no debemos de tener hijos porque está muy sobrepoblado el mundo o lo que sea. No, se refiere más bien a ese tema, ¿sale? A este tema que es algo arcaico, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, una parte de nosotros, pues lo que quiere es sobrevivir. Muy bien, antes de que pasemos a lo siguiente, me pueden mandar un mensaje. Vamos a cerrar la transmisión de Facebook, así que si alguien quiere conectarse acá, me pueden mandar un mensaje y estoy a la orden, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hay personas que andan en carretera, que andan batallando con la señal o lo que sea y que algunos no pueden hablar, entonces, bueno, no importa. Entonces, bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por participar, por estar acá. Entonces, ahorita en la siguiente lámina nos vamos a ir despidiendo de nuestros amigos de Facebook que les dimos ya una probadita de lo que vamos a hacer. Que tengan una excelente noche. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien que quiera o que tenga alguna duda, pregunta, comentario? Y bueno, nada más para cerrar la transmisión de Facebook, antes de que abramos preguntas y respuestas ahorita. Y bueno, todos ya se pueden ir escribiendo, nos pueden ir diciendo. Lo transgeneracional es todo lo ocurrido antes de nuestra concepción, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el presente todos podemos tener algún conflicto, ¿no? Alguna situación. Entonces, los conflictos, ¿qué es? ¿A qué nos referimos con conflictos? De repente puede haber un dolor de cabeza, puede haber una sensación que te irrita, que te molesta, una situación que a lo mejor de repente ya no puedes controlar, puede ser una enfermedad,
puede ser una reacción desproporcionada, o sea, muchas de las cosas que ya dijimos, y puede ser que esta se active por un evento gatillante, detonante o un desencadenante, ya sea que se murió algún familiar, que perdiste un trabajo, que puede ser algo leve para algunos, pero grave para ti, como algún adolescente que se quedó sin una novia, sin una pareja, o que no es el mejor en algo que está haciendo, o algo, o sea, no es el evento en sí, sino cómo interpretas o cómo vives el evento. Entonces, todo este tema de lo transgeneracional, entonces, pues tiene que ver con, perdón, tiene que ver si hay algo transgeneracional, viene desde antes. Entonces, pues si es un evento que hay que trabajar de tus primeros años de vida, pues lo vemos ahí, ¿no? Si es cuando tenías 5, 6, 7 años, 10, 12 o lo que sea. Pero a veces no basta con eso, hay que ir todavía más atrás. Entonces hay que verlo acá en el tema de cuando eras un bebé, ¿vale? Cuando eras un bebé, cuando eras un niño chiquito, apenas esto, hay algo que se trabaja que se le llama el proyecto sentido, que tiene que ver con otra cosa, que también probablemente pues lo veamos si es necesario. Entonces, lo que pasó en tu gestación, todo el tiempo que estuviste en el vientre de tu madre, pues también es algo que te marca. Pero lo transgeneracional, que es en lo que vamos a estar principalmente enfocados, pues va a ser desde tu concepción, desde el momento en el que estuvieron juntos tus padres, que se juntó el esperma con el óvulo, de ahí para atrás es lo transgeneracional, ¿sale? Porque a veces dicen, pero ¿por qué mi niño ya nació con esta deformidad? ¿O por qué nació mal? ¿O por qué ya nació con diabetes? ¿O por qué ya nació con estas cosas? Puede ser que haya sido algo dentro de la vida uterina o puede ser algo que haya vivido de sus ancestros, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Aportaciones? Pueden levantar la mano si alguien tiene alguna duda o pueden escribirlo. Y bueno, ya dejamos hasta aquí a nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado. Pueden buscarme en el 33 16 03 9841. Si alguien está ahí, que lo escriba en los comentarios, se lo agradeceré para que me pidan el link y nos veamos aquí en Zoom para que podamos tener una interacción mejor. Y, y bueno, pueden hacer también sus aportaciones, los que gusten. Ahorita, en un momentito más, vamos a darles la chance de que hagan ustedes las aportaciones. Todos los que quieran hacer sus aportaciones, recordemos que pues todo en la vida se regresa, así que es importante que lo que sembremos cosechemos y para que no haya ninguna deuda, pues podamos también entonces aportar algo. Entonces,